La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. En Estados Unidos, como siempre, en este análisis que hacemos en La Voz del Derecho, pues el debate político de fondo es Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Algunos analistas políticos han planteado que el jefe de debate de su propia derrota es el mismo expresidente Donald Trump, por las diferentes intervenciones, el debate que tuvo, los desaciertos que ha tenido frente a la población afro, a las minorías en los Estados Unidos, al tema de que algunos haitianos estaban consumiendo carne de perros y de gatos y de todas las mascotas que se encontraban allá en los Estados Unidos. Entonces, en la colonia o en el sector donde está ese conglomerado de latinoamericanos y de haitianos específicamente. Entonces, todos esos elementos frente al aborto también ha caído en contradicciones muy fuertes, y eso obviamente el voto de la mujer en los Estados Unidos se ha ido inclinando hacia Kamala Harris, de tal manera que, si bien es cierto que una campaña de 4 meses con las propuestas que ha venido haciendo Kamala Harris y un poco también la diferencia que hay de las propuestas de Kamala y lo que ha venido desarrollando el presidente Joe Biden, pues la ha venido posicionando, que es una campaña pues realmente contrarreloj, relámpago. 4 meses es realmente sorprendente, porque si gana, no ganará por muchos puntos, pero de todas maneras es un ascenso vertiginoso a lograr ganar las elecciones, y especialmente el número de delegados, porque en Estados Unidos se gana es por los candidatos que tenga el mayor número de delegados del total de los estados, de los 50 estados norteamericanos. Quien tenga mayor número de delegados gana la presidencia de los Estados Unidos. No se gana con la mayoría de los votos directos en las urnas, porque ya los norteamericanos han venido votando en los Estados Unidos. De todas maneras, este es un referente importante para el análisis que hacemos hoy en Panorama Económico. Y de otro lado, pues a nivel latinoamericano, también en México bajaron la tasa de interés a 10,5. Ahora más adelante lo analizaremos con Alejandro Velandia, de cómo han venido los bancos centrales bajando la tasa de interés. México baja la tasa de interés y se proyecta que seguirá bajando en este país la tasa de interés, como un propósito también para reactivación de la economía mexicana, y también teniendo en cuenta que la inflación ha venido cediendo en este país, y es un elemento o un referente para que el Banco de México, Banco Central de México, pues tome esta decisión de bajar la tasa de interés. Entonces, y esta semana pues registramos también el encuentro de Naciones Unidas, y la pregunta que hacemos todos los analistas en los distintos medios de comunicación es: ¿para qué sirve realmente Naciones Unidas? Si es solamente para que los mandatarios de cada país realicen sus respectivas intervenciones, sus puntos de vista, algunos ambientalistas, como el caso del presidente colombiano, que plantean propuestas de cambiar deuda por bonos verdes o por bonos ambientales, que es una propuesta que ya se ha venido implementando. Ya realmente en el mundo hay bonos verdes, y los países o la banca multilateral los han venido comprando como un elemento fundamental para hacer inversión y para fortalecer los programas de reforestación en los países. Pero de ahí hacia adelante, las decisiones que toma las Naciones Unidas son intrascendentes, no son vinculantes. Hay países que se reservan el veto, como Estados Unidos, China, las grandes potencias, que pues naturalmente así en Naciones Unidas se hagan intervenciones muy grandilocuentes sobre el tema de la paz mundial, sobre el tema de pues el exceso de la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza, y ahora pues atacando a Hezbollah. Entonces realmente a veces la comunidad internacional dice: o estas instituciones se reforman para que realmente tengan la capacidad y la autoridad sobre los distintos países, o en caso contrario se convierten en unos buenos encuentros sociales y políticos de los mandatarios de cada país, pero sus decisiones son inanes, no se cumplen, no se desarrollan, de tal manera que la guerra sigue. Y como lo manifiesta el Papa en su intervención antes de su viaje, en el día de hoy, pues estamos en una tercera guerra mundial, estamos a puertas de una tercera guerra mundial, y de los riesgos que eso representa para la humanidad. O sea, para quienes estamos haciendo ese tipo de análisis, parece que
Nosotros, como estamos a la distancia, pensamos que es una situación fácil, sencilla, pero realmente en el Medio Oriente y el nivel de armas que se están usando y el riesgo de que alguno de estos países utilice arma nuclear, pues naturalmente estaríamos en esa intervención global de los países y cada vez mayor compromiso de la Unión Europea. Estados Unidos ya está vinculado 100%, entonces eso genera realmente una tensión mundial muy fuerte y pues desde luego eso afecta el panorama económico, las bolsas de valores del mundo, afecta a las actividades normales, ¿no? Los países que están en guerra, como le pasa a Colombia, no se pueden desarrollar actividades productivas allí donde hay conflicto armado, es imposible, la gente lo que hace es huir con sus ropas, con sus elementos personales, y quien vive la guerra obviamente es el que la sufre, no los que estamos acá en los medios de comunicación comentándola. Entonces, Alejandro, con este preámbulo, iniciamos panorama económico en esta área internacional con los dos frentes en Estados Unidos, que se avanza la campaña. Las distintas encuestas que hemos revisado esta semana pues dan una diferencia muy pequeña a favor de Kamala Harris y obviamente, como comentábamos, pues uno de sus propios jefes de debate de la derrota de él mismo es el propio presidente Trump por sus torpezas que ha hecho en las últimas intervenciones, en el último debate y en las distintas manifestaciones que ha realizado, refiriéndose a las minorías y a muchos temas como el aborto, que obviamente las mujeres en los Estados Unidos han tenido mucha recepción del mensaje de él y desde luego han migrado hacia la campaña de Kamala Harris. Entonces es como el panorama, porque nosotros desde acá en Colombia no podemos ni estar a favor de uno ni otro, sino simplemente analizar los temas y ver qué está pasando en los demás países, porque nosotros no podemos votar en los Estados Unidos, no podemos tener ninguna decisión, salvo que tengamos algún interés, digamos, afectivo, romántico por uno de los candidatos, pero en el caso económico. mío, no, o económico. Pero realmente en el caso nuestro, por lo menos estamos en panorama económico con la decisión y como es el objetivo del programa, el Estado social y democrático de derechos, o sea, que las sociedades tengan democráticamente sus derechos fundamentales a tener pues una calidad de vida importante, o sea, tener derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, esos son derechos fundamentales de los seres humanos. Otra cosa es que el sistema económico no los proporcione y que el sistema económico no tenga la capacidad suficiente para que a los 50 millones de colombianos se les pueda dar estas garantías, porque eso lo dice la Constitución de 1991, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, pero eso lamentablemente no hay los suficientes recursos económicos para satisfacer las necesidades. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, invitados, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando, haciendo un análisis de esas dos entradas, introducción. Pues en el tema de Kamala Harris, pues obviamente yo lo decía, pues el equipo de ella es bueno, pero pues lo voy a desglosar un poco. O sea, si se trata de que ella haga un buen papel en medios, pues hicieron un buen trabajo. Si se trata de mirar cuál ha sido la gestión de ella, pues no tiene mucho que mostrar, ¿sí? Entonces yo por eso decía, la verdad, pues actriz para un Oscar, la felicito y felicito a los que la prepararon. Pero de esencia y de fondo pues no hay nada, no hay ningún trasfondo, no hay resultados, no hay unas cartas que mostrar. Este gobierno ha tenido unas altas, unas bajas, ella hace parte de este gobierno, la deuda se ha venido incrementando mucho. Si no hubiera sido por la baja de impuestos, Estados Unidos estaría pasando problemas. ¿Y esto por qué? Pues obviamente porque las empresas, al tener más impuestos, se vuelven menos competitivas. Si bien es cierto que Estados Unidos ya viene con una depreciación de su balanza comercial desde hace más de 40 años, pues obviamente las políticas de levantar impuestos, de alzar impuestos, pues obviamente perjudican aún más. Recordemos que Estados Unidos sigue siendo deficitario en su balanza comercial. Hoy en día ya están tomando muchas políticas porque recordemos que se creció un gran competidor que es China, que se diversificó en muchos sectores de economía y hace una competencia directa para los Estados Unidos a nivel global de transformación. Una de las cosas que hizo crecer muy grande los Estados Unidos fue su industrialización. Recordábamos que después de la Segunda Guerra Mundial llegó a manejar el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Con la visita de Nixon a China y con otras cosas que empezaron a hacer, pues obviamente empezó a migrar la industria, la manufactura de los Estados Unidos a países de Asia, en gran parte de esto con China, pero obviamente se les devolvió la fórmula y esto obviamente es algo que en este momento está afectando mucho a los Estados Unidos. Trump en su administración hizo varios cambios, hizo varias leyes precisamente para proteger y desarrollar la economía de los Estados Unidos. Entonces yo siempre invito a las cifras, a la profundidad, y ya con temas sociales como el aborto, pues obviamente ya ir a los temas ya
Yo pienso que eso ya es un tema científico, de ética y de principios. Si bien es cierto que en algunas circunstancias puede ser avalado, que no se puede tampoco coger como costumbre estar matando a los seres vivos a través de una excusa también de responsabilidad. Y creo que pues a todos nos toca tener este nivel de conciencia, ¿no? Ya en los temas internacionales, hablando de economía, miramos las tasas de interés, recordando para los principales países del mundo. Mirábamos, comenzamos con inflación dentro de los países de América. Miramos los países con más alta inflación. Recordábamos Argentina, pasaba del 266 al 237. Venezuela pasaba del 43.6 al 35.5. Cuba, que es el tercero, pasa de 31.11, eso en su tasa de inflación, al 30.78. Le sigue Haití, que pasa del 28.9 al 30. Jamaica del 5.1 al 6.5. Sigue Colombia, nuestra querida patria, que pasa del 6.86 al 6.12. Uruguay del 5.45 al 5.57. País del que estábamos hablando, México, la inflación pasa del 5.57 al 4.99. Y si vamos a mirar todo el tema de la inflación, pero ya a nivel de los países más importantes del mundo, miramos a Francia, que pasa de una inflación, recordemos, Francia es una de las economías más grandes del mundo, está dentro de las 10 más importantes, pasa su inflación del 1.8 al 1.2%. En el caso de Alemania, pasa del 2.3 al 1.9. India, que ya está dentro de la quinta economía con más Producto Interno Bruto per cápita del mundo, pasa del 3.6 al 3.65. Indonesia, que lo comentábamos en el programa anterior, que fuimos gratamente invitados en una celebración de su independencia, mirábamos el desarrollo de su economía, pasa del 2.13 al 2.12. En el caso de Italia, del 1.3 al 1.1. Japón, recordemos, la cuarta economía en este momento más importante del mundo, del 2.8 al 3%. México, tasa de inflación del 5.57 al 4.99. Global, Arabia Saudita, gran exportador, 1.5 su tasa de inflación y cierra en el 1.6. Y Estados Unidos, país del que venimos hablando, su inflación baja y cae del 2.9 al 2.5%. Un dato importante, Alejandro, y para toda la audiencia de La Voz del Derecho y Panorama Económico, es el porcentaje del PIB de la deuda de España, que bajó del 50%. Muy importante, el ministro de Hacienda español ha reflejado este fin de semana que el manejo económico ha sido prudente, ha sido muy efectivo porque ha bajado precisamente ese nivel de deuda. Y eso quiere decir pues que el país está trabajando con mayor disciplina y que la izquierda en general en el mundo también puede trabajar con la regla fiscal, con los elementos del ajuste económico y que le permitan también socialmente cumplir sus programas. Porque el problema extremo es eso, los países que tratan de hacer ajustes radicales y eliminan absolutamente todas las ayudas del Estado a la población más vulnerable, lo que va a tener es una explosión social un país, porque las personas naturalmente tienen que seguir viviendo, o sea, tienen que subsistir con la alimentación, que es algo elemental y fundamental para que un ser humano se mantenga en el planeta. Si no tienen la alimentación suficiente, pues las personas empiezan a sufrir problemas de salud, problemas de todo tipo, y también si no hay una educación para la población infantil, la juvenil, pues esta parte de la sociedad, como lo veíamos en el programa anterior y lo analizábamos, pues si no hay una alimentación suficiente de calidad, pues no se van a tener mentes con calidad intelectual y cuerpos con calidad física para poder competir deportivo, en el campo deportivo, en las distintas actividades que tienen que ver con el desarrollo humano. Entonces, esos elementos son importantes y eso lo manifiesta el Banco Mundial y todas las organizaciones multilaterales. Si no hay esos patrones mínimos de alimentación, salud y buena vivienda, pues difícilmente la población en cualquier sistema puede tener usted un sistema o un modelo económico, que es la diferencia. Un sistema capitalista, que es el 99,9% de los países del mundo, capitalistas. El 0.1% intentaron hacer unos modelos de socialismo, pero no les funcionó. Algunos trataron de nacionalizar empresas, como el caso cubano,
pero ya están regresando, están empezando a que el sector privado maneje ciertos negocios y ciertas actividades que no las puede manejar el Estado. Igualmente Venezuela también está reversando muchas empresas que las tomó el Estado y que no las podía manejar. O sea, no es factible que militares, por ejemplo, manejen laboratorios, farmacéuticas, cuando no son químicos o no son expertos en farmacéutica. Entonces, esos desaciertos llevan a que nuevamente los expertos, los capaces en la formación académica e intelectual y el sector privado se encargue de la producción de las empresas que tienen que ver con el sector productivo. Alguna vez viajaba a Colombia Hugo Chávez y tuvimos la oportunidad de reunirnos en algún lugar de Bogotá y nosotros a un grupo de economistas le entregábamos eso, un documento en el cual le manifestábamos cómo se podía controlar la inflación, el crecimiento económico, cómo se podía promover, cómo se podía pues también manejar la incertidumbre en la economía, que es otro elemento fundamental. Si no hay confianza, pues no hay naturalmente flujos de inversión. Y le manifestábamos esa vez un grupo de economistas al expresidente ya fallecido Chávez, le comentábamos cómo era un error que él fuera a nacionalizar empresas y le comentábamos las razones por las cuales se cometería un error al nacionalizar las empresas, sencillamente porque cuando hay una empresa nacionalizada y no es productiva, ni produce, y eso genera inflación si no hay oferta de productos. Entonces se vuelve escaso un producto en el mercado si la empresa no es eficiente. Dos, no paga impuestos si la empresa llega a cerrar, a claudicar, porque la empresa se nacionaliza o es perseguida por el sistema económico. Entonces la empresa se cierra y no paga impuestos porque no hay actividad económica. Usted no paga IVA si no están haciendo ventas, no paga ICA si no hay movimiento comercial para pagar industria y comercio. Y tres, pues naturalmente no genera empleo. Una empresa no puede estar paralizada durante un año y seguir pagando a los trabajadores o solamente por ir a mirar la empresa. Entonces le manifestábamos a él de manera personal, inclusive en ese momento estaba el canciller, que es el actual presidente Maduro, y le decíamos, y se acercaba a nosotros el ministro de Hacienda, le decíamos, mire, esos son errores garrafales que no puede cometer la economía latinoamericana. Le entregamos un CD en el cual economistas colombianos habíamos trabajado sobre ese tema, cómo controlar la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre en la economía latinoamericana. Y le manifestábamos que esos principios debía tenerlos en cuenta porque el socialismo no podía pasar por encima de ellos, sencillamente porque el capitalismo en el mundo es el sistema que tiene, dijéramos, los conectores fundamentales para que la sociedad esté funcionando, con los defectos que tiene el sistema capitalista, pero es el que está lamentablemente en vigencia y no se ha inventado un sistema nuevo, porque a veces en los programas la gente especula que hay otro sistema, que Colombia está en un sistema socialista, carreta. Colombia es un sistema capitalista, que se trate de hacer ajustes o que se trate de hacer mayor inversión, ¿no? Los principios fundamentales del socialismo están escritos hace muchos años, es nacionalización de empresas, no hay libertad de inversión, no hay libertad de empresa. En el caso chileno, en el caso colombiano, en el caso español, hay libertad de empresa. O sea, eso tenemos que dejarlo muy claro para la audiencia de La Voz del Derecho y Panorama Económico. Cuando hay empresa privada en España, empresa privada en Chile, empresa privada en Colombia, no se puede hablar de socialismo. Otra cosa es que haya unos mandatarios de turno que por 4 años traten de implementar otras políticas y traten de cambiar el modelo económico de desarrollo, que es muy diferente a cambiar el sistema económico. Pues los sistemas son el sistema, pues obviamente feudal, el sistema capitalista, el sistema socialista. Y los modelos sí son el modelo estructuralista, el modelo institucionalista, el modelo neoliberal. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? Están implementando el modelo neoliberal, que dentro del capitalismo se privatiza ojalá el 80, el 90% de toda la actividad del aparato productivo. Eso es básicamente las diferencias. Entonces, eso quería comentarles de esa experiencia que tuvimos, Alejandro, muy grata, porque tuvimos la oportunidad de hablar en esa época con el presidente Chávez, independientemente de que no compartiéramos sus ideas, pero es posible hablar con los contrarios y dentro del pacifismo que nos caracteriza a los demócratas. No es imposible. Y comentarle nuestros puntos de vista. ¿Cuáles eran nuestros puntos de vista? Cómo controlar las tasas de interés, la inflación y la incertidumbre en la economía latinoamericana. Y lo entregamos en un documento para que él lo tuviera en cuenta y no cometiera ese error que cometió en Venezuela, que acabó con las empresas privadas y obviamente después con la intervención de Estados Unidos y el bloqueo económico, esos dos factores colapsaron la economía de Venezuela. Profesor Alejandro. De acuerdo. Hay un tema que yo quería complementar haciendo un análisis y abriendo pues cada concepto, que lo que dice mi estimado colega Luis Alberto es cierto pues desde la teoría, pero en la práctica se empieza a viciar. ¿Por qué? Si uno empieza, y hay una tabla precisamente de países de un ranking de libertades económicas.
Cuando un país tiene muchos impuestos y no ayuda a la libre empresa, pues obviamente tiende más hacia el socialismo, ¿sí? Que hacia el capitalismo. ¿Por qué? Eso ya va es con el tema de los números. Hay países que cobran impuesto a las empresas 12.5, 15%. Hay países que tienen tributaciones del 50, 60%, pero hay países que tienen una tributación acumulada del 70 hasta 80%, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno ya tiene que abrir esos conceptos y mirar si en la realidad y en la práctica funcionan. Precisamente analizábamos y poníamos de ejemplo un país de Europa que estaba reventado por no manejar bien el presupuesto, porque el Estado no era eficiente, caso de Irlanda, hicieron los ajustes necesarios, bajaron los impuestos, quitaron tanto estatismo, quitaron mucha burocracia y no por nada hoy en día es uno de los países más admirados en el mundo, donde las compañías y los inversionistas buscan un refugio, buscan producción y buscan generar desarrollo. Porque recordemos que dentro de un sistema capitalista, si se ponen muchos impuestos, pues obviamente se empieza a degradar el sistema y ya se empieza a torcer. ¿Sí? Porque obviamente los números son los que generan la eficiencia y lo que busca el capitalismo, que obviamente sí hay que saberlo manejar o ponerle algo de regulación, que no debe ser mucho tampoco, ya para el tema de protección, el tema de complementación en los sectores de la economía, competencia, pero es importante abrir esto porque en esto a veces se va uno muy al concepto radical y en el número no se da cuenta porque hay países que son ricos, porque hay países que son pobres, pero curiosamente yo les dejo un dato. Si ustedes analizan y miran la tabla de los países con más libertades económicas, siempre, casi siempre, la mayoría de la lista es los países que tienen más baja tributación para sus habitantes y sus sociedades, más que todo para las sociedades, porque en esos casos algunos lo que es la renta llega a ser un poco alta, pero lo que es las sociedades es muy baja, incentivan mucho el desarrollo. Acá tenemos el tema de, recordábamos, tasas de interés de Brasil 10.75, está igual que Colombia 10.75, México 10.50. Pero lo que es Brasil y México tienen la inflación más baja que la de Colombia. Podríamos tener un margen porque obviamente recordemos que nuestra moneda, en el caso de Colombia, pues la devaluación sigue alta, está por encima de los 4.000 pesos y Colombia pues también tiene que generar un incentivo, un atractivo, no solo para los que importan maquinaria, importan tecnología sensible para que no salga tan costosa, sino para que el peso colombiano también se fortalezca un poco, que es importante, ¿no? Miramos, por ejemplo, la tasa de interés en Chile, que pasaba del 5.75 al 5.50, en el caso de Guatemala, que queda estable en el 5%, Bolivia 3.65, y recordábamos Estados Unidos, que había pasado del 5.50 al 5%, que queda en el margen de 4.75 y 5. Le estaba preguntando, Alejandro, que vi en estas estadísticas de que dan los distintos medios especializados en temas económicos, que Standard & Poor's está en una tendencia al alza muy positiva esta semana. Vi una estadística de 0 a 4. ¿Cómo la tiene usted ahí? Los indicadores, especialmente de Standard & Poor's, que se recupera, y es una de las recuperaciones más importantes en los últimos años. Si estamos hablando de Standard Poor's, el indicador que agrupa a las 500 compañías más importantes del mundo, ¿no? Porque Exactamente. recordémosle a los oyentes que Standard Poor's es una calificadora también de crédito a nivel global que precisamente califica la deuda de los países y de las empresas. Estas calificadoras precisamente son las que le dicen a los inversionistas, a los bonistas, cómo está la deuda de cada empresa o de cada país. Pero mirando lo que está hablando mi estimado colega Luis Alberto, Bolsa de Nueva York, Standard Poor's 500 el día de hoy cae levemente al 0,13% y cierran los 5.738 puntos con 17. Estos datos en tiempo real. El caso del Nasdaq Composite es de los índices más valorizados en la bolsa de los Estados Unidos. Recordemos que cierran los 18.116 puntos y cierra levemente con una caída del menos 0,40%. En el caso del Dow Jones, que agrupa las industriales del mercado en Wall Street, cierran los 42.313 puntos y este sí cierra levemente al alza, positivo en el 0,33%. Ya mirando otros indicadores importantes,
miramos el tema de las materias primas. Recordábamos que materias primas, por ejemplo, para muchos países de Latinoamérica y muchos países en desarrollo, es el petróleo. Más adelante hablaremos un enlace que tenemos con el caso de Ecopetrol, que no sé si vio, mi estimado colega Luis Alberto, que JP Morgan degradó a Ecopetrol y todos los inversionistas internacionales están haciendo análisis sobre esto. Hoy, curiosamente, estaba rebotando al alza Ecopetrol en Colombia. Lo analizaba y con unos analistas y dicen que puede ser un cierre de un corto que se venía haciendo en el mercado, porque precisamente la recomendación internacional es que Ecopetrol está degradándose por el manejo administrativo, por el tema de reservas, por el tema de proyección y por el tema del riesgo que puede generar la política que está tomando pues la presidencia de la República de decir que no más petróleo, no más carbón, no nuevos proyectos de exploración. Esto también sumado a la noticia que salió con el pozo de alta mar de gas, que había una restricción, una prohibición. Todas estas cosas suman precisamente para que Ecopetrol haya caído de la barrera de los 2000 y esté buscando, decían, que se debía valorizar aún más un 20% adicional. Entonces miramos materias primas importantes para el planeta, un buen refugio para todos, Ok. y lo he venido comentando, el oro que sirve de refugio para bancos centrales, grandes capitales a nivel global, centros de refugio. Miramos que hoy cierra en $2.675 y cae levemente el menos 0,71%. Esto, recordemos, materia prima para refugio de capitales y protección para inversionistas. Miramos la plata, otro refugio de capitales, $31,91. Con 92 centavos, este también cae el 1,28%. Y en el caso del crudo, tanto referencia WTI y Brent, respectivamente, cierra WTI $68,59, sube positivo el 1,34%, y en el caso del Brent, cierra en los $71,92, este subiendo el 1,17%. Mire, un dato para cerrar, panorama económico internacional, tiene que ver con el bloqueo que la Unión Europea le está haciendo a la tecnología china de hidrógeno. Eso es importante porque los proyectos que lógicamente tienen que limitar el uso de las pilas, básicamente electrolizadoras que produce China, y la tecnología que más avanzada tiene Estados Unidos y China en materia de hidrógeno. Y como se ha planteado aquí en Colombia, se requieren 390 billones para el caso colombiano para hacer la transición energética, o sea, para meternos de lleno en hidrógeno. Y eso serían como 15 a 17 reformas tributarias. O sea, esa es la parte en que aquí lo hemos analizado, cómo tener la fuente de capitalización, de acumulación de capital, si destruimos, en este caso, la producción de petróleo y de gas. Entonces eso no se puede hacer porque una de las fuentes de acumulación de capital para hacer las nuevas inversiones es precisamente el petróleo. En eso hacemos convergencia porque no somos irracionales en eso. O sea, hay que tener un mínimo de racionalidad en la vida y en el manejo económico de un país. En eso totalmente de acuerdo. Y no verificamos si este gobierno, el siguiente gobierno, sino que es un parámetro del mediano y largo plazo. O sea, un país tiene que tener un horizonte de acumulación de capital, y eso lo tienen a través de, si podemos fomentar el sector agropecuario, bienvenido, que el sector agropecuario nos traiga divisas también, o que podamos hacer café o cacao, eso es bienvenido también porque son divisas, pero desde luego no se puede descuidar los fundamentales del petróleo, del gas, como elementos sustanciales para la transición. Entonces les decía que China y la Unión Europea pues tienen esa gran diferencia, porque China también quiere ser el líder mundial de hidrógeno y monopolizar la tecnología que se implementa o que se necesita para el desarrollo de los grandes proyectos de hidrógeno. Nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos agua en América Latina y somos dos mares, en fin, y es una región estratégica para el hidrógeno, pero no tenemos el capital suficiente para invertirlo, y ojalá en el futuro pudiéramos ser productores de hidrógeno y exportadores a Alemania, exportadores a China. Pero estos países desarrollados son un poco mezquinos, no nos van a regalar la tecnología, no nos van a entregar todo en bandeja de plata, nos toca comprarla, y comprarla es carísimo. Por eso ya hay un cálculo de 390 billones para poder adelantar e implementar grandes proyectos de hidrógeno en Colombia. Adelante. Sí, por eso me parece importante y me parece que es muy acertado ese análisis. Y hay otra adicional, Luis Alberto, que es el tema del carbón. Colombia es muy rico en una calidad de carbón que es térmico, que nos sirve para hacer energía. Si Colombia
cogiera todo ese carbón, no lo exportamos en bruto, sino montáramos unas plantas de térmicas a través del carbón, o petroquímica. térmicas, Sí. sí, térmicas, esto para hablar del carbón. Si tuviéramos unas térmicas y producimos energía, Luis Alberto, le podríamos vender energía y podríamos ser gran proveedor de Centroamérica y Suramérica. Igual les contamos a los oyentes que a través de ISA nosotros vendemos energía eléctrica, ¿no? Entonces, si potenciáramos toda esa canasta que tenemos, todos esos recursos, recordémosle también a los que no entienden bien el tema de transición energética, la transición también hace exploración y explotación de recursos no renovables. Lo hemos hablado, metales como el cobre, minerales como el litio y otros minerales como el coltán, muchos otros, tierras raras, que después de que están en batería se vuelven muy contaminantes. Entonces, cuando estamos hablando de los temas de tecnología limpia, estamos hablando de hacer una tecnología más amigable con el planeta, resulta que estas tecnologías también contaminan. Entonces, todo contamina. Ahí lo ideal y la invitación es a que los procedimientos industriales cada vez refinen más todo ese tema en el tema de impacto ambiental. Recordaba una vez una empresa que cotizaba en el mercado de las más grandes del mundo a nivel de tecnología solar en China, tenían una sanción porque estaban contaminando un río en China, siendo que producen paneles solares. Entonces miremos lo paradójico que puede ser esto. Entonces por eso es que nos tenemos que salir un poco de la noticia, mirar las cosas de fondo y mirar que todo es necesario. Recordábamos que Luis Alberto, en algunas ocasiones, o en gran parte, hasta los mismos fertilizantes, uno de los insumos es el gas, ¿sí? Entonces, miramos que todo lo necesitamos, todo hace parte de un conjunto, de una canasta, pero este país es muy rico, no los llevemos a la quiebra ni a la desfinanciación a través de los recursos que nos generan estos productos que son tan importantes, y que también es un sector que es muy vertebral, el sector energía, y a través de eso que genera muchos ingresos. Hay países que no tienen grandes reservas de carbón, no tienen petróleo, no tienen gas, pobrecitos, si les toca moverse en el mundo, les toca importar y les toca moverse en el mundo con esas fluctuaciones. Caso, por ejemplo, de Corea, un país muy pequeño, un país que también tiene más o menos la misma población de Colombia, está como en alrededor de 50 millones de habitantes, y ellos solo viven a través de industriales. Pero vaya donde haya una guerra en el planeta, donde a ellos no les vendan materia prima, se quiebran. Entonces, sí nos damos cuenta que debemos tener es complementos y obviamente hacer gran parte de la transformación, algo que decía Luis Alberto, que es que gran parte haya migración de tecnología. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar aviones porque ya no necesitamos en el tema de Fuerzas Armadas, será bueno comprar aviones de guerra donde nos permitan transferencia tecnológica. Algunas marcas lo permiten. Recordamos que Colombia ya está produciendo barcos de guerra, algo maravilloso. Entonces, esto va para todas las industrias. Si Colombia obliga a que haya transferencia de tecnología, vamos por muy buen camino. Esto, por ejemplo, para temas del metro. Los que contratan con los chinos muchas veces se quejan que porque dicen que los chinos prestan el dinero, obligan a que el que hace la obra sea una compañía china, los insumos, que el personal sea chino, entonces ellos quieren que todo el círculo virtuoso de la inversión se quede con los chinos. Ahí es cuando hay que sentarlos a negociar y precisamente hacer lo que decía mi estimado colega, es traer tecnología, hacer que sí, vengan a hacer negocios, pero gran parte de esa información tecnológica que es tan vital y tan sensible también se quede en el país para que se pueda desarrollar. Pero entremos en el tema nacional, Alejandro, y vamos, si quiere, escuchamos primero al presidente de Ecopetrol y después escuchamos al analista que usted ha invitado. Buenísimo. Para que tengamos los dos enfoques. Pues lo que dice el presidente de Ecopetrol frente al informe de la empresa y a los avances que ha tenido su administración y desde luego los distintos puntos de vista en los cuales hay negocios que la empresa ha perdido en los últimos tiempos, en fin, proyectos que no se han desarrollado. Pero escuchemos inicialmente al presidente de Ecopetrol, a Ricardo Roa, que estaba haciendo un balance este 26 de septiembre sobre los proyectos de inversión que tiene y la importancia de la empresa en el desarrollo de sus actividades administrativas. Nosotros seguimos trabajando duro, constantemente, 20 billones de dólares, 20.000 millones de dólares en el plan de inversión que desde diciembre del año pasado hemos venido anunciando, no solo en la línea de proteger el negocio tradicional, véase los hidrocarburos, el gas natural,
porque ahí está la fuente de ingresos para la transición energética. Segundo, en descarbonizar, en hacer eficiencias, nos hemos comprometido desde Ecopetrol a ahorrarnos de aquí al 2026 9.7 billones de pesos. Vamos en 3.6 al corte de agosto, billones de pesos. Esto es generándole más riqueza a los colombianos. Haciendo eficiencia energética, descarbonizando, sabiendo que el gas natural está en el centro de la transición energética y por eso la apuesta a una mayor actividad exploratoria buscando gas en el Mar Caribe. Ahí las palabras de Ricardo Roa frente al reconocimiento que es el gas, uno de los elementos de transición muy importante, pero aquí estamos planteando las posibilidades que el año entrante tengamos la posibilidad que no tenemos el suficiente gas y obviamente cuando no hay una suficiente oferta de un producto, este producto puede subir de precio y ya hay una preocupación sobre todo las personas que utilizan el gas doméstico, el gas natural para el uso doméstico, entonces les estaría subiendo el precio de este combustible y también el gas que se suministra a las termoeléctricas, entonces hay unas situaciones difíciles para Colombia, pero sigamos adelante con este análisis, Alejandro. Sí, es muy importante y hoy miramos que el precio de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia cierra en los 1.900 pesos. Hoy rebota, decimos rebota porque pues viene cayendo, hoy rebota en el mercado 3.26% al alza. Esto es cifra positiva, pero obviamente estamos viendo que ya que como quebró la barrera de los 2.000 y con esta degradación que le hizo JP Morgan, recordemos que JP Morgan es uno de los bancos más grandes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con tema de inversiones, pues obviamente Ecopetrol en este momento no es la niña bonita, creo que ya hace parte del grupo de las niñas feas. O sea, la recomendación es no comprar Ecopetrol. Había un negocio muy interesante, Luis Alberto, del que hablábamos hace un mes, 2, 3 meses, que Ecopetrol se le había dado la opción de comprar otro negocio en el Permian, esto hablando de Texas, con el tema del fracking, y lo rechazó. Lo excelente de este negocio, ¿cuál era? Reservas inmediatas, exploración y producción inmediata, cosa que tanto aumentaba el flujo de ingresos, aumentaba el flujo de barriles y aumentaba también las reservas de la empresa. Al aumentar las reservas de la empresa, obviamente, la empresa cuánto se valora en libros a nivel internacional para los inversionistas, obviamente miran cuántas son sus reservas. Si la proyección de reservas no es muy alta, pues obviamente el precio de la acción no va a ser alta. Pero lo que más está haciendo degradar a la empresa, ¿qué es? Que como el presidente Gustavo Petro le dijo al país, y la recomendación y la obligación para estos ejecutivos es, y los permisos que dio el Ministerio de Minas es no nuevos campos para desarrollo de exploración y gas, no nuevos permisos. Entonces, de cierta forma, está desmatando la gallina de los huevos de oro que tiene Colombia. Recordemos que Ecopetrol hace parte de las empresas más rentables, hacía parte de las empresas más rentables del mundo, era la calificación de las que mejor tenía calificación. Recordemos, cerrando administración de Felipe Bayón, llegó a tener de las utilidades históricas más altas en toda la historia de Ecopetrol. Era algo bueno, era algo positivo. Ecopetrol ya venía trabajando también en tecnologías renovables, venía trabajando mucho en el tema de hidrógeno, pero no podemos descuidar algo que por un lado nos genera ingresos a la nación, porque recordemos que el gran accionista de Ecopetrol es la nación, las regalías que reciben precisamente los departamentos, los municipios, los empleos que genera Ecopetrol y todo el círculo virtuoso que genera a nivel de ingreso, de industria, de desarrollo y también algo de seguridad energética que nos genera a través de petróleo y de gas. Esto también mirando con el tema del carbón, que también se ha caído por política del gobierno. Entonces yo pregunto, si nosotros somos un país en desarrollo, no somos un país rico, tenemos déficit comercial y atacamos un sector que es tan estructural, que produce un elemento tan vital, que permite movimiento de industrias, de personas y que nos puede generar competitividad por tema de costos, gastos y que tenemos también refinerías, pues no sería muy inteligente lo que estamos haciendo. Ahí es cuando toca invitar al gobierno y al presidente, pero más que invitarlos, es exigirles que cuiden la viabilidad económica y energética del país, porque Colombia no puede seguir tomando malas decisiones. Recordemos que Colombia no es un país fuerte, no es una potencia mundial y podemos entrar en una crisis tanto energética como financiera.
Escuchemos entonces a José Antonio Campo que nos está comentando, no sé si tenga una entrevista o un audio sobre el tema de petróleo, Alejandro, que lo tenga disponible, o pasamos a la entrevista que tenemos con el exministro José Antonio Campo frente al manejo de presupuesto en Sí, Colombia. pasamos Ok, al ministro. exministro Campo. El presupuesto del gobierno. Sin embargo, ese presupuesto está desfinanciado y la posibilidad de que sea aprobada de la ley de financiamiento o la reforma tributaria, como se le dice más normalmente, es extremadamente baja, no creo que el Congreso de la República tampoco, digamos, la apoye. En ese contexto creo que pues, regirá el presupuesto orientado por el gobierno, pero tendrá que hacer los reportes para que el presupuesto esté financiado. Esta será una tarea pues que tendrá que hacer el gobierno con sus propios recursos. Esa situación compleja no tiene precedentes, pero espero que encuentren una solución que sea compatible con las reglas presupuestales y con las reglas fiscales. Ese es el planteamiento del exministro José Antonio Campo, que plantea que hay 12 billones con B larga, o sea, 12.000 millones de millones en déficit para el presupuesto del año entrante. Porque es que el presupuesto, como lo hemos analizado, está en 523 billones, dijéramos, el techo que presentó el ministro Ricardo Bonilla. El gobierno no se movió de esa partida, dijo, este es mi presupuesto, esta es mi proyección, la tengo sustentada y no nos vamos a mover de ahí porque hay necesidades de inversión social en los departamentos, en fin, y desde luego ya han venido presentándose protestas de los gobernadores y los alcaldes de algunas regiones del país, porque hay proyectos que ya se van a quedar desfinanciados. Entonces eso va a ser pues muy complicado para, sobre todo la inversión social, ciertos programas sociales que no se pueden cumplir en las regiones. Pero el ministro Campos lo que plantea es que si no pasa la reforma de la ley de financiamiento, que la han llamado así, porque justamente es una reforma tributaria, pero la llaman ley de financiamiento, ¿no? La llaman ley de financiamiento porque se necesita plata para financiar el presupuesto, porque hacen falta 12 billones. O sea, en la práctica tendríamos 511 billones, más los 12 de la reforma tributaria serían los 523. Su análisis, Alejandro. Sí, hay algo que les quería comentar a nuestros queridos oyentes para que sepan y entiendan cómo se está manejando el presupuesto nacional, de dónde venimos, cuánto estamos gastando y cuánto Colombia está creciendo en este momento, pero vamos a mirar tema de presupuesto. Miramos que la evaluación del presupuesto general de la nación para el año 2016 era 215 billones, para el 2017 224 billones, para el 2018 235 billones, para el 2019 258 billones, para el 2020 271 billones. Pasamos al 2021 a 343 billones, 2022 350 billones y de ahí subimos a los 422 billones para el 2023 y de ahí al 2024 502 billones y se quiere para el 2025 523 billones. Si vamos a mirar la curva y el gráfico, que se los vamos a presentar en el programa, nos vamos a dar cuenta precisamente que cuando un país viene teniendo crisis, toca manejar siempre el presupuesto de la forma más eficiente y más ordenada. Cuando un estado es muy grande y el país viene teniendo problemas, nos lo han demostrado las economías desarrolladas. Hay que ajustar el presupuesto, hay que quitar los gastos y los costos inoficiosos. Eso duélale a quien le duela, ¿sí? Porque es que este dinero es de todos y este dinero hace parte del desarrollo de la nación, de la estabilidad de la nación. Entonces Colombia no puede seguir incrementando estas cifras de presupuesto nacional sin hacer un recorte del gasto, sin pensar en cerrar ministerios, en cambio estar abriendo más ministerios, con escándalos de corrupción, con malos manejos. Luis Alberto lo decía al principio, hay países, nos han dado ejemplo los países nórdicos, en este caso en especial Noruega, que tienen materias primas, no se enloquecieron usando el dinero, fueron juiciosos, manejaron el país como una empresa muy efectiva, muy competente a nivel financiero. Gracias a eso tienen hoy en día un fondo de 1.400.000 millones de dólares, un país que creo que no alcanza los 7 millones de habitantes. Entonces nos damos cuenta que si un país tiene recursos, tiene una economía desarrollada, si los políticos, los gobernantes y
y los tres poderes del Estado son juiciosos, no son corruptos, el país puede salir adelante. Y ahí sí podemos hablar de beneficios, de rentas básicas, porque primero para poder recibir cosas, para poder recoger frutos, hay que sembrar un árbol y ponerlo a producir. Pero si nosotros gastamos como ricos en el país, si en Colombia muchos servidores públicos se pensionan con 20, 30 millones de pesos, si reciben de salarios administrativos en los tres poderes de 30, 40, 50, 60, 70 millones de pesos, pues obviamente, ¿cómo vamos a hablar de justicia social? Me parece que esto es un tema de conciencia, esto es un tema de hacer comparativos con otros países, lo decía, países nórdicos, servidores públicos de alto nivel, usan transporte público, se van en el tranvía, en el metro, hablan con la gente, se conectan con la gente y están es para servir al público. Le comentaba Alejandro que si tiene el gráfico lo podemos presentar o Sí, pasamos a Panorama Económico Digital de manera muy rápida, sí, porque nos quedan el 4 gráfico lo minutos. estamos presentando. Ah, Para, perfecto. Entonces, la idea central es la siguiente. Como nosotros tenemos esta perspectiva, le vamos a seguir monitoreando qué pasa, porque naturalmente el exministro Campo manifestó que es una de las pocas ocasiones. En el pasado también ha habido problemas. En el gobierno del presidente Pastrana también no hubo acuerdo, pero finalmente se lograron las convergencias para el presupuesto nacional de esa época. Pero hubo también inconvenientes en el manejo de las comisiones económicas. Entonces, en eso, pues no es fácil que haya con total unanimidad en el Congreso. Pero si se firma por decreto, pues naturalmente el gobierno nacional, lo importante, como se ha venido planteando, es que se pueda racionalizar, se pueda invertir de la mejor manera estos recursos. Pero vamos a escuchar a la concejal de Bogotá, Rocío Duzán, que nos va a comentar un tema también de corrupción en el tema de movilidad. Escuchémosla y cerramos el programa en Panorama Digital. Hoy hemos realizado el debate de la oposición con el tema de la movilidad en la ciudad de Bogotá. Realizamos un control político y especialmente con el tema y el contrato que existe desde la alcaldía de Claudia López. Es un contrato millonario, pero es un contrato que tiene segregación. ¿Y por qué? Porque se les olvida que Bogotá tiene 20 localidades y solo vemos este servicio de las bicicletas compartidas solo en el centro y norte de la ciudad. Se les olvidaron los habitantes del sur y del occidente que tiene la ciudad de Bogotá. Además, no es de fácil acceso a todos los ciudadanos por sus costos. Están obligados a tener tarjeta de crédito para poder adquirir este servicio. Están obligados a tener un plan de datos en sus celulares. Y yo me pregunto, ¿y los que no cuentan con estos servicios, qué va a pasar? Se quedaron sin el servicio, se quedaron sin la oportunidad de poder disfrutar de un tema tan ecosostenible en la ciudad como las bicicletas compartidas. Perfecto, Alejandro. Este es un tema interesante porque la movilidad es para todos y en la medida en que no se invierte en todas las 20 localidades, como lo expresa esta concejal, pues naturalmente se está quedando por fuera la población del uso de la bicicleta, la gente joven, la gente, en fin, que le gusta la bicicleta y se mueve en ella. Entonces ese contrato que no, pues según el debate que se realizó en el Consejo, pues no fue transparente. Igualmente hay otro contrato que se ha cuestionado mucho y lo tiene la Contraloría de Bogotá. En un próximo programa trataremos de conectarnos con el Contralor de Bogotá para en detalle, pero obviamente es un contrato de las fotomultas que se le entregó a una empresa, son dos hermanos, y esos dos hermanos se ganan 114.000 millones de pesos al año, o sea, se ganan el 83% y el 82% y el 18% lo recibe el distrito. Y el 82% de las utilidades las recibe una empresa privada. Eso es una irracionalidad impresionante. de O sea, todo lo acuerdo. que se paga con las fotomultas, los carros que se llevan las grúas, todo eso lo maneja una empresa privada desde la época de Peñalosa. Y entonces eso naturalmente no le revierte a la ciudad, porque si se quedan esos 114.000 millones al año por 10 años, pues eso es una plata muy importante para mejoramiento de vías, para muchas cosas que el distrito no recibe, sino la bobadita de 13%, 14% de todo ese ingreso que tiene por lo que tiene que ver con los comparendos, las fotomultas y lo que tiene que ver con las grúas que recogen los carros cuando están mal estacionados en la ciudad. De acuerdo, y que habría un apetito pues del privado pues de sacar más multas porque pues vuelve de esto Claro. un negocio el tema de las multas, ¿no? Un Y hay negocio una cosa, terrible. sí, hay una cosa que no sé si muchos lo analizaron, que en Bogotá muchas vías que tenían velocidades de 60 kilómetros lo bajaron a 50 y hasta 40. Entonces, Exactamente. obviamente, el tema es no volver esto un negocio, porque es que, o sea, el servidor público y las empresas de servicios públicos y las gobernaciones, las alcaldías deben es promover las facilidades para ellos, tener vías de más rápido acceso,
más facilidad. Mirábamos vías en Estados Unidos, no sé si Luis Alberto se acuerda, en Claro. Estados Unidos hay autopistas para andar a 200 kilómetros por hora, permitido, ¿no? En Estados Unidos hay autopistas para circular a 100 kilómetros por hora, 110, 120. Entonces, también miremos es el tema de cómo ayudar al ciudadano y no estarle formando es un cerco de que por todo lo multan, todo lo castigan, porque imaginemos también una persona, creo que las multas están muy altas en este momento, entonces imaginémonos una persona que hace mucho esfuerzo en comprar un carro y que cada rato viene sacando multas, pues no compra carro. Entonces también No, ese, eso es un me desestimulante. parece que ahí también va un tema, es para que todo el mundo se monte, es un Transmilenio, ¿sí? Y eso tampoco debe ser. O sea, me parece que el bien del servicio público es propender por el bienestar del ciudadano, que es el que paga los impuestos, ¿no? Entonces acá les teníamos ya cerrando este programa, el gráfico. Si ustedes lo miran, del 2016, 215 billones, al 2020, 271 billones, que son 5 años, pues el aumento no fue mucho. Pero si lo miramos del 2021, 343, perdón, del 2020 de 271 billones al 2025 523, pues casi que se dobla, ¿no? Entonces ahí es donde podemos hacer una revisión, podemos también nosotros como constituyentes primarios decirle al Estado que dejen el despilfarro, que dejen el derroche y que dejen de estar buscando los poderes del sector público en Colombia para volverse ricos. Porque recordábamos, mire, hay unos países, Luis Alberto, como Suiza. Hay algunos cargos públicos que ni cobran, sino lo hacen las personas honoris causa que quieren el desarrollo para su país, pero que no lo vayan a desangrar. No lo ven como una mina de oro, sino lo ven es como una responsabilidad civil y social, ¿no? Sí, un servicio público, un servicio comunitario y altruista de la gente con su propia ciudad. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Bellandrea, Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana en Panorama Económico en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.